¿Alguna vez te has encontrado en medio de una situación que no tenía ningún sentido, mirando al cielo con el corazón apretado, preguntándote en silencio, ¿por qué así, Señor? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a mí? Hiciste planes, oraste con fe, esperaste con paciencia, y aún así todo tomó un camino que jamás hubieras imaginado. Y en ese silencio pesado, en ese espacio entre la fe que intentas sostener y la realidad que golpea tu puerta sin piedad, aparece una pregunta que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Realmente comprende Dios lo que estoy viviendo? ¿Tienen algún sentido sus decisiones sobre mi vida? Si alguna vez has estado en ese lugar, lo que vas a escuchar hoy no es simplemente un mensaje de consuelo. Es una revelación que tiene el poder de transformar radicalmente la manera en que percibes cada decisión incomprensible de Dios. Es una verdad tan antigua como la creación misma y tan urgente como el amanecer de este día. Y está guardada en 2 versículos del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Palabras escritas hace aproximadamente 2700 años, en un idioma que ya no se habla, para un pueblo que estaba al borde del colapso, y que todavía hoy conservan el poder de cambiar completamente tu perspectiva sobre quién es Dios y cómo actúa en tu historia. Pero para comprender estos versículos en toda su profundidad, necesitamos conocer primero quién era Isaías, dónde estaba parado y a quiénes iba dirigida esta palabra. Porque este mensaje no nació en un jardín tranquilo ni en un momento de calma espiritual. Nació en el centro de una de las mayores crisis que el pueblo de Dios jamás ha enfrentado. Isaías era uno de los profetas más cultos de Israel. Investigadores y arqueólogos que han estudiado los manuscritos hallados a orillas del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en cuevas cercanas a Qumrán, confirman que el libro de Isaías es uno de los documentos religiosos mejor conservados de toda la antigüedad. El rollo completo de Isaías encontrado en esas cuevas data de aproximadamente 125 años antes de Cristo y es prácticamente idéntico al texto que tenemos en nuestras manos hoy. Solo este hecho debería llenarnos de asombro. La palabra que lees fue preservada con una precisión extraordinaria a lo largo de más de 2000 años. Pero volvamos al contexto. Isaías vivió en el siglo VIII a.C., en Jerusalén, ciudad ubicada a unos 80 kilómetros de Jericó, en el corazón de las montañas de Judea, a una altitud de aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar. Era una ciudad estratégica, el centro político y espiritual de su pueblo, y era una ciudad en peligro real. El profeta observaba con el corazón destrozado cómo su nación se desmoronaba espiritualmente. Al norte, el reino de Israel ya había sido aplastado por los asirios en el año 722 a.C. Al sur, el reino de Judá vivía bajo amenaza constante, y Babilonia se estaba consolidando como la nueva superpotencia del mundo antiguo. Arqueólogos que han excavado las ruinas de Nínive y Babilonia encontraron tablillas de arcilla con registros administrativos detallados que confirman exactamente lo que la Biblia describe: campañas militares, listas de exiliados, tributos cobrados a naciones sometidas. El pueblo de Dios estaba a punto de ser llevado cautivo a Babilonia, que se encontraba a aproximadamente 1800 kilómetros de Jerusalén. Un viaje a pie, atravesando el desierto y las rutas comerciales de la media luna fértil, que en aquella época podía durar entre 3 y 4 meses. Detente un instante y piensa en eso. Imagina tener que abandonar tu casa, tu ciudad, el lugar sagrado donde oras, y ser conducido durante meses a través del desierto hacia una tierra completamente extraña, sin saber si algún día regresarás. Es precisamente para esas personas, para quienes estaban a punto de no comprender absolutamente nada,
de lo que Dios estaba permitiendo, que fue escrito el capítulo 55 de Isaías. Y dentro de ese capítulo, Dios pronuncia una de las declaraciones más profundas y técnicamente fascinantes de toda la Escritura. Escucha, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora vamos a sumergirnos en estas palabras, porque el idioma original revela un significado que transforma por completo nuestra comprensión. La palabra traducida como pensamientos proviene del hebreo mahashavá, pronunciada mahashavá. Y aquí está lo que muy pocos conocen. Esta palabra en el hebreo antiguo no significa simplemente una idea que cruza la mente, un pensamiento pasajero. La palabra mahashavá lleva en su interior el concepto de proyecto arquitectónico, de plan técnico elaborado, de cálculo intencional y sofisticado. Especialistas en lingüística semítica explican que esta misma raíz verbal aparece en la Biblia para describir el trabajo de artesanos altamente habilidosos, de bordadores que calculaban cada hilo con precisión, de constructores que diseñaban cada piedra con cuidado. En Éxodo, capítulo 35, versículo 35, esta misma raíz se usa para describir a los artesanos a quienes Dios llenó de sabiduría para construir el tabernáculo en el desierto. Eran personas que pensaban en el sentido técnico más profundo, proyectaban, calculaban, planificaban con maestría. Cuando Dios dice que sus mahashabot no son las nuestras, está diciéndonos que sus proyectos arquitectónicos para tu vida tienen una ingeniería que tu mente humana sencillamente no puede procesar por completo. No porque seas inferior, sino porque la diferencia de escala es absolutamente incomparable. Y la palabra traducida como caminos viene del hebreo deresh, que significa literalmente una senda, una ruta, pero también carga el sentido de modo de vida, de metodología, de manera de operar. En la cultura del Oriente Próximo antiguo, conocer los caminos de alguien era conocer su identidad más profunda. Proverbios capítulo 3, versículo 6, usa esta misma palabra cuando dice: «Reconócelo en todos tus caminos». No se trata únicamente de dirección geográfica, se trata de la forma en que Dios actúa, su método, la lógica operacional del creador del universo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios realmente? Está diciendo: mis proyectos técnicos y mi metodología de acción están en un nivel de sofisticación que trasciende completamente la capacidad de cálculo de la mente humana. Y ahora llegamos a la segunda parte del versículo, donde la revelación se vuelve aún más fascinante desde el punto de vista científico e histórico. Dios usa una comparación, como son más altos los cielos que la tierra. Presta atención, porque esta comparación es mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Cuando Isaías escribió estas palabras, en el siglo VIII a.C., las civilizaciones vecinas de Israel tenían concepciones muy distintas sobre la estructura del cosmos. Los babilonios, por ejemplo, creían que la Tierra era un disco plano, flotando sobre las aguas del caos, cubierto por una bóveda sólida que llamaban firmamento. Los egipcios imaginaban a la diosa Nut arqueada sobre la tierra, sosteniendo el cielo con su cuerpo. Ninguna de estas culturas disponía de instrumentos para medir la distancia entre la tierra y los cielos. Sin embargo, Dios elige precisamente esa comparación, y lo que sabemos hoy sobre esa distancia es absolutamente vertiginoso. La atmósfera terrestre, la capa de cielo más cercana a nosotros, se extiende aproximadamente 100 kilómetros por encima de nuestras cabezas. La Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de altitud.
La Luna está a aproximadamente 384.000 kilómetros de la Tierra. El Sol se encuentra a 149 millones de kilómetros. Pero los cielos que la Biblia frecuentemente describe, el tercer cielo que Pablo menciona en 2 Corintios, capítulo 12, el lugar de la habitación de Dios, están más allá de cualquier medición que podamos realizar. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, se encuentra a aproximadamente 41 billones de kilómetros. La Vía Láctea tiene un diámetro de cerca de 100.000 años luz, y se estima que el universo observable tiene una extensión de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Los astrofísicos explican que si intentaras escribir el número de estrellas en el universo observable, necesitarías un número con 23 ceros. Y Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Eligió la mayor distancia concebible como metáfora de la diferencia entre su entendimiento y el nuestro. No una diferencia de un peldaño, no una diferencia de kilómetros, una diferencia de dimensiones cósmicas absolutamente inimaginables. Pero aquí viene el giro espiritual que lo cambia todo. Esa diferencia no es motivo de desesperación, es motivo de descanso profundo. Piensa conmigo. ¿Alguna vez has viajado en avión y mirado por la ventanilla durante una tormenta? Desde esa altitud, a 9.000 metros sobre el nivel del mar, puedes ver las nubes oscuras, los rayos, la lluvia intensa, y tú estás por encima de todo eso. Tu perspectiva es radicalmente distinta a la de quien está en tierra, empapado, incapaz de ver más allá de la lluvia que cae sobre él. La persona en tierra solo puede ver el presente inmediato, la tormenta que la golpea en este instante. Tú, desde el avión, puedes ver dónde comienza la tormenta, dónde termina y más allá, la claridad del sol que esa persona todavía no puede alcanzar a ver. Es una analogía imperfecta, porque la diferencia entre la perspectiva de Dios y la nuestra es infinitamente mayor que la diferencia entre quien va en el avión y quien está en la tormenta. Pero captura algo real y poderoso. Cuando Dios permite algo que no comprendes, Él no está confundido, no ha perdido el control. Está actuando desde una perspectiva que incluye dimensiones de la realidad a las cuales tu mente todavía no tiene acceso para procesar. Y aquí está algo que impresiona profundamente. Tanto la verdad espiritual como los descubrimientos modernos confirman que los sistemas más complejos y más bellos frecuentemente parecen incomprensibles o incluso caóticos cuando se observan desde dentro, pero revelan un orden magnífico cuando se contemplan desde afuera o desde una perspectiva más elevada. Biólogos que estudian el comportamiento de las colonias de hormigas han descubierto, por ejemplo, que cada hormiga individualmente sigue reglas extremadamente simples. Ninguna hormiga comprende el proyecto de la colonia. Ninguna tiene una visión global de lo que está construyendo. Y sin embargo, el resultado colectivo es una obra maestra de ingeniería social y arquitectónica. Corredores de ventilación, cámaras de crianza, sistemas de almacenamiento de alimentos, todo emerge de interacciones simples entre individuos que no pueden ver el conjunto. Cuanto más, entonces, el creador de toda la complejidad del universo puede actuar a través de eventos que nos parecen caóticos o incomprensibles, pero que están siendo tejidos por sus manos en un patrón de una belleza que todavía no podemos ver por completo. Pero ahora quiero llevarte de regreso al contexto histórico original, porque lo que ocurrió después de esta profecía es uno de los mayores confirmadores de la fe en toda la historia bíblica. Isaías, en el mismo libro, en capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 44, versículo 28, y el capítulo 45, versículo 1, hace algo extraordinario. Menciona por nombre a un rey que todavía no había nacido, un rey llamado Ciro,
y anuncia que ese rey permitirá que el pueblo de Dios regrese a su tierra y reconstruya el templo. Esto fue escrito aproximadamente 150 años antes de que Ciro el Grande ascendiera al poder persa. 150 años. Para tener una noción de esa escala temporal, sería equivalente a que alguien en el año 1875 hubiera escrito el nombre de un líder específico que surgiría en el año 2025 y describiera con precisión una acción política concreta que tomaría. Y los historiadores lo confirman. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia en el año 539 a.C., y ese mismo año emitió lo que se conoce como el Edicto de Ciro, un documento real que los arqueólogos encontraron físicamente, inscrito en un cilindro de arcilla que se encuentra hoy en el Museo Británico de Londres. En ese edicto, Ciro decreta exactamente lo que Isaías había profetizado. Los pueblos exiliados pueden regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879 por arqueólogos que excavaban en Nínive, es considerado uno de los documentos históricos más importantes del mundo, y confirma, en escritura cuneiforme babilónica, la política descrita por Isaías más de un siglo antes de que ocurriera. Dime ahora, cuando lees que los pensamientos de Dios no son los tuyos, no estás leyendo la obra de un autor que especulaba sobre el futuro. Estás leyendo las palabras de alguien que ya estaba actuando en el capítulo final, mientras los personajes todavía vivían el capítulo 3. Esto es lo que el teólogo A. W. Tozer llamó la aseidad de Dios, la autosuficiencia absoluta, la independencia de cualquier limitación temporal. Dios no está dentro de la historia como tú estás dentro de la historia, avanzando de momento en momento, descubriendo lo que viene después. Dios está, de cierta manera, fuera de la historia, contemplándola completamente, desde el inicio hasta el final, desde una perspectiva que trasciende lo que nuestro cerebro, atrapado en el tiempo lineal, puede imaginar. Y para el pueblo de Israel, que estaba siendo llevado al exilio en Babilonia, que estaba perdiendo todo lo que conocía, que lloraba a orillas de los ríos de Babilonia como describe el Salmo 137, que preguntaba, ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña? Para ese pueblo, el mensaje de Isaías capítulo 55 no era una abstracción filosófica, era un ancla existencial. Era Dios diciendo, sé que no entiendes, sé que lo que está ocurriendo parece injusto, parece caótico, parece un error, pero mi proyecto para ti incluye dimensiones que todavía no puedes ver. Ya estoy trabajando en la solución que aún no puedes imaginar. Un hombre llamado Ciro va a aparecer y todo va a cambiar, y cuando suceda comprenderás que yo siempre estuve en control. Y tenía razón. El exilio duró aproximadamente 70 años, tal como Jeremías lo había profetizado en el capítulo 29. Y después de 70 años, Ciro apareció. El templo fue reconstruido, el pueblo regresó. Los pensamientos de Dios eran más altos que los de ellos, y el resultado fue más glorioso que cualquier plan humano hubiera podido producir. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que puede resultar incómoda. ¿En qué área de tu vida estás intentando reescribir los planes de Dios? ¿En qué situación estás diciéndole, yo sé el camino correcto y tú estás equivocado, ausente o retrasado? ¿En qué relación? ¿En qué crisis financiera? ¿En qué problema de salud? ¿En qué sueño postergado estás tratando de forzar un resultado que Dios claramente no está produciendo a tu tiempo ni a tu manera? Y necesito ser honesto contigo. Esta pregunta no me resulta cómoda a mí tampoco. No hablo desde un pedestal. Hablo como alguien que alguna vez estuvo enojado con Dios por no entender sus caminos, como alguien que intentó con todas sus fuerzas acortar un proceso que Dios quería claramente que tomara tiempo. Y aprendí
de la manera más difícil que cuando intentas forzar un proyecto diferente al de Dios, no solo estás retrasando la bendición, estás perdiendo la riqueza del proceso que Dios usaba para transformarte en el camino. Porque los caminos de Dios no son más altos únicamente en el sentido de más eficientes o más rápidos. Son más altos en el sentido de más completos. Dios no está simplemente intentando llevarte del punto A al punto B. Está transformando quién eres durante el trayecto. Y a veces, el camino más largo, el más incomprensible, el que jamás habrías elegido, es el único que puede producir la profundidad de carácter, la intimidad con Dios, la capacidad de servir a otros que ningún atajo hubiera podido generar. Piensa en José, que en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, pasó de hijo amado a esclavo vendido por sus propios hermanos, de esclavo a prisionero injustamente encarcelado, de prisionero a consejero del faraón en Egipto. Cada etapa era incomprensible desde la perspectiva de José en el momento en que ocurría. Ser vendido por sus hermanos no tenía sentido. Ser encarcelado injustamente no tenía sentido. Pero desde donde el faraón estaba sentado, contemplando el hambre que devastaría la región, y desde donde Dios estaba actuando, ese camino tortuoso era la única ruta que llevaría a José al lugar correcto, en el momento correcto, con el carácter correcto, para salvar no solo a Egipto, sino a la propia familia que había intentado destruirlo. El Egipto antiguo, por cierto, presentaba exactamente el tipo de jerarquía administrativa descrita en Génesis. Arqueólogos que excavaron en Tel el Daba, una ciudad en el noreste de Egipto que corresponde a la antigua Ramesés, encontraron evidencias de una presencia semítica significativa en Egipto durante el periodo correspondiente a la narrativa de José. Habitaciones con características arquitectónicas semíticas, tumbas con rasgos cananeos, estatuillas con facciones que los arqueólogos describen como claramente distintas de las facciones egipcias típicas del período. La historia de José, que parecía el plan más equivocado posible mientras estaba ocurriendo, dejó huellas que han sobrevivido 4000 años. Los pensamientos de Dios eran más altos que los de José, y el resultado fue más glorioso que cualquier cosa que José hubiera podido planificar para sí mismo. Y ahora llegamos a lo que creo que es el corazón más transformador de este mensaje, porque hay una tensión real que necesita ser abordada con honestidad. Reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros no significa caer en una pasividad resignada, en una actitud de da igual, Dios hará lo que quiera de todas formas. Eso sería una distorsión grave de esta verdad. El capítulo 55 de Isaías no comienza en los versículos 8 y 9. Comienza en los versículos 1, 2 y 3 con un llamado urgente y apasionado. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Es una invitación activa, un llamado a la búsqueda, y en los versículos 6 y 7, inmediatamente antes de los que estamos estudiando, Dios dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El contexto es crucial. La revelación de que los pensamientos de Dios son más altos no es una invitación a dejar de buscarle, a dejar de orar, a dejar de actuar. Es una invitación a buscar a Dios precisamente porque Él tiene perspectivas y recursos que tú no tienes. Es una invitación a reemplazar tus pensamientos limitados con los suyos, de manera progresiva, a través de la búsqueda activa, la oración y la meditación en su palabra. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, usa una palabra fascinante en griego, metamorfó, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Dice:
Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no es un evento único, es un proceso continuo, una metamorfosis progresiva en la que nuestra manera de pensar va siendo gradualmente elevada a medida que nos familiarizamos más íntimamente con los pensamientos de Dios a través de su palabra. Especialistas en neurociencia cognitiva, por su parte, explican que nuestro cerebro posee una propiedad llamada neuroplasticidad, que es la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales y modificar patrones de pensamiento establecidos a lo largo del tiempo mediante la exposición repetida a nuevas informaciones y nuevos contextos. Lo que la ciencia confirmó en los últimos 50 años sobre la capacidad del cerebro humano de ser literalmente remodelado por nuevos patrones de pensamiento. La Escritura ya lo anunciaba hace 2000 años al hablar de renovación de la mente. Los pensamientos de Dios eran más altos que los de Pablo, y la neurociencia moderna está comenzando a entender por qué. Pero esa renovación de la mente no es únicamente intelectual, es espiritual, es relacional. Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33, después de desarrollar toda la teología de la soberanía de Dios en los capítulos 9 al 11, estalla en una doxología. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No está frustrado con la incomprensibilidad de Dios. Está maravillado. Y hay una diferencia enorme entre sentirse oprimido por lo que no comprendes y adorar maravillado ante aquello que trasciende tu entendimiento. Y esa es exactamente la transición que Isaías 55, 8 y 9 quiere producir en ti, no una capitulación derrotada ante el misterio. Una adoración asombrada ante la grandeza de un Dios cuyos proyectos son arquitectónicamente más sofisticados que los tuyos, cuyos caminos son metodológicamente más elevados que los tuyos, y que al mismo tiempo conoce el número de cabellos de tu cabeza, cuida de los gorriones que caen al suelo y te llama por tu nombre. Hay algo profundamente liberador en llegar a un punto donde puedes decir con convicción genuina, no con amargura resignada, sino con fe madura: no lo entiendo. No veo cómo este camino tiene sentido, pero aquel que conoce el fin desde el principio, que llamó a Ciro por nombre 150 años antes de que naciera, que preservó a José a través del pozo y de la prisión hacia un destino que ninguno de los dos hubiera podido imaginar, ese Dios está trabajando en mis capítulos más confusos, con la misma precisión, la misma sabiduría, la misma fidelidad. Y la evidencia de eso no es solo teológica o arqueológica, es personal. Si has caminado con Dios el tiempo suficiente, tienes al menos un momento en tu historia que en su momento parecía completamente equivocado, completamente fuera de los planes, completamente incomprensible, y que hoy, con la perspectiva que da el tiempo, puedes ver la mano de Dios tejiendo algo que nunca hubieras podido tejer por cuenta propia. Aquella pérdida de empleo que creíste que había destruido tu carrera. Aquella relación que terminó y parecía el fin del mundo. Aquel sueño al que Dios claramente dijo no, o todavía no, y que no podías entender. Muchos de ustedes ya están al otro lado de algunos de esos momentos, y desde ese otro lado, con la perspectiva que el tiempo otorga, puedes ver, aunque sea parcialmente, los contornos del proyecto arquitectónico de Dios. Puedes reconocer los elementos que estaban siendo formados en ti, las conexiones que se estaban preparando, los fundamentos que se estaban estableciendo durante aquel período que parecía caos puro. Imagina por un momento lo que Dios quiere mostrarte a través de esta revelación.
no solo sobre historia bíblica, sobre la situación específica de tu vida ahora mismo, aquella circunstancia que no tiene sentido, aquel proyecto que parece haber naufragado, aquella oración que parece no haber sido respondida. Dios te está diciendo hoy, con la misma voz con que habló a través de Isaías al pueblo que estaba a punto de ir al exilio: mis proyectos para ti tienen una ingeniería que va más allá de tu capacidad de cálculo en este momento. Mi metodología de actuar en tu vida está en un nivel que trasciende tu perspectiva actual. Pero mis proyectos son buenos. Mi metodología es fiel. Y el resultado será más glorioso que cualquier cosa que tus planes limitados hubieran podido producir. Hay una paz que Filipenses, capítulo 4, versículo 7, describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra griega allí es nous, que significa el entendimiento racional y analítico. Es una paz que existe más allá de la capacidad de tu mente para procesarla o justificarla. Una paz que no depende de que entiendas el camino, que no requiere que la situación tenga sentido para ti, que no espera una explicación satisfactoria. Es la paz que llega cuando tú, ante los pensamientos de Dios que son más altos que los tuyos, en lugar de exigir una explicación, extiendes las manos abiertas y dices: confío, no entiendo, pero confío, porque tú eres el Dios que llamó a Ciro por nombre 150 años antes, el Dios que llevó a José a través del pozo y de la prisión hasta el palacio, el Dios que transformó la cruz, el símbolo definitivo de la derrota y la humillación, en la mayor victoria que el universo jamás ha contemplado. Si tú hiciste eso, puedes hacer lo que sea necesario en mi historia. Y aquí está la pregunta final que quiero que te lleves contigo. ¿Dónde en tu vida todavía estás tratando de reemplazar los pensamientos de Dios por los propios? ¿Dónde estás resistiendo el camino más alto porque no puedes ver hacia dónde conduce? No te estoy sugiriendo pasividad. Te estoy invitando a una rendición activa, una entrega que no es abandono sino confianza. Es decir, voy a buscar, voy a orar, voy a actuar, voy a moverme. Pero la dirección final, el proyecto arquitectónico de esta vida, lo deposito en las manos de aquel cuyos pensamientos tienen dimensiones cósmicas que todavía no puedo ver. El pueblo que fue al exilio en Babilonia no eligió ese camino. Pero quienes en el exilio se negaron a abandonar la fe, que oraron como Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, que cantaron los cánticos del Señor incluso en tierra extraña, esos vieron el siguiente capítulo. Vieron a Ciro, vieron el regreso, vieron la reconstrucción, comprendieron que los pensamientos de Dios no solo eran más altos, sino más hermosos, más completos, más redentores de lo que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar para sí mismo. Si esta revelación tocó tu corazón, si de alguna manera esta palabra alcanzó aquella área de tu vida donde estabas sin entender el camino o sintiéndote lejos de Dios, compártela con alguien que también necesite escuchar que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y que eso es la mejor noticia del día, porque significa que el Dios que gobierna el universo entero está aplicando sobre tu historia la misma inteligencia, el mismo cuidado, la misma fidelidad con que preservó su palabra durante 2700 años, con que llamó a Ciro por nombre antes de que naciera, con que llevó a José al palacio a través del pozo. Sus pensamientos sobre ti son más altos de lo que puedes imaginar. Sus caminos para ti son más elevados de lo que puedes ver ahora. Y eso, amigo mío, es el fundamento sobre el que puedes descansar hoy.